Tienes un aire a Carlos Checa, no soy familia, ¿verdad? Todo el rato me lo dice. Es acojonante, ¿vale? Todo el rato. Cuando nos ves pilotar te das cuenta que no. Mirad, estamos en Santa Coloma, que aquí está Twin Trail, esto es Cataluña, para los que no seáis de España, y vamos a Alcañiz, que es el norte de Teruel, ¿vale? Vamos desde aquí hasta aquí que está Alcañiz. ¿Por qué voy a Alcañiz? Pues ahora lo explico por el camino. Es un viaje de prueba total para ver cómo ha quedado todo el equipaje, porque esto ya sí es la configuración que voy a llevar. Este nuevo proyecto, que os voy a presentar muy en breve, consiste en tener un equipaje que haga así y me lo pueda llevar. ¿Por qué? Porque vamos a viajar muy lejos. Insisto, la moto está nueva y los accesorios todavía no han llegado todos. Van llegando con cuentagotas. Lo que sí llegó fue el frame de atrás, pero viene con una parrilla muy pequeñita. Ayer Isaac me regaló una de Outback de otra moto y la he puesto, pero sigue sin ser definitivo. Ha llegado este protector de carbono, ya están los puños calientes. El problema es que yo voy a bajar ya y hay accesorios que no van a llegar, entonces estoy adaptando cosas y tal. Y un problema que tengo bastante importante es que todavía no hay defensas, entonces para colocar la 360 hemos puesto este palo, pero va a vibrar mucho y yo creo que va a terminar rompiendo la pantalla. Pero hasta que no haya defensas no voy a poder poner la cámara bien. En fin, poco a poco. Ya tengo el tubo de escape nuevo, el Termignoni, que suena increíble. O sea, lo que sí ha llegado es el tubo de escape Termignoni. Guapísimo, esto ya está instalado. Vámonos, Alcañiz. Este es el último vídeo en esta época de transición entre la vuelta al mundo y lo que vendrá después. Quiero despedirlo en Alcañiz, en Motorland y en un entorno muy motero. Pero además tengo que hacer una última prueba a la moto y sobre todo al equipaje antes de empezar el viaje fuera de España. 42 Alcañiz, Aragón, provincia Teruel. Vamos ya. Así que salgo de Santa Coloma, donde está Twin Trail, y me dirijo a Alcañiz, con la idea de encontrar algún camino off-road para comprobar la nueva configuración del equipaje y ver cómo se comporta la moto. Por ahí sale un camino, pero no lo veo. ¿Este será o qué? A ver, sí, este es. Voy a poner modo rally, ¿no? Bueno, vamos a darle, a ver qué tal se comporta. Uf, pues empieza muy prometedor, la verdad. Demasiado prometedor, ¿no? Tiene pinta de acabar regulero. Uf. Me gusta mucho este camino, ¿eh? Sobre todo me gusta poder probar la moto correctamente. Vaya saltibiri. ¡Guau, chaval! ¡Qué divertido!, ¿no? Me gustaría también una bajada, pero vamos, ya os lo digo que el cuerpo va perfecto atrás. O sea, con este setup de maletas ya estoy listo. Cuando lleguen los accesorios de Ducati y pueda echar el equipaje un poco más para atrás, pues igual mejor, pero de momento con esto tiro. Oye, qué guapo este Caminibiri. Tiene pinta de que las probabilidades de tener que dar la vuelta son altas. Yo creo que era por ahí, pero bueno. Shit. Madre del amor hermoso, cómo va. Es que es exagerado lo que peta esta moto, ¿eh? Con el tubo de escape. Flipa, soy. Uy. Buah, chaval, qué maravilla de camino, ¿no? Uy, wow. Estoy intentando llegar al Alcañiz sin tocar asfalto o casi. Mira, esto me viene muy bien. Es una bajada para ver, ¿ves? Llevo el culo totalmente atrás, así que perfecto el equipaje. Bueno, voy a volver al asfalto, porque estamos ya al lado de Alcañiz. Llegamos al circuito. Hoy es domingo y está cerrado el circuito, obviamente. Entonces estoy buscando un sitio donde daros un poco la turra. Buah, chaval, que flipe. Ahí lo tenéis, Motorland. Qué flipado soy. Por cierto, estoy muy contento con todo, con el Termignoni, con la suspensión de la moto, cómo va todo, y sobre todo con el equipaje, que es portable. Es decir, que yo puedo llevarme todo esto a otro sitio y cargarlo en otra Desert X, que va a ser clave para el proyecto que os voy a contar en septiembre y que va a terminar, digamos, esta época de transición. Y quería que terminara aquí en Alcañiz porque en todos estos meses han pasado cosas y no todas han salido como a mí me hubiera gustado, y una es que cuando estrené la moto, como bien visteis, me calcé una hostia y me impidió venir hasta Alcañiz en moto, porque se celebraba el Campeonato del Mundo de Superbikes. Era además el 15 aniversario de que había ganado el Mundial Carlos Checa. Estaba Carlos Checa, entonces estuve con él todo el fin de semana y estuve conociendo
desde dentro las carreras de Superbikes, que me llevé una sorpresa increíble, porque yo siempre he sido de MotoGP, ¿no? Y a Superbikes, bueno, las veo a veces, pero no le da mucha bola, y la verdad es que el ambiente y las tripas por dentro me encantaron. Todo eso os lo podéis ver a continuación, y después, los que todavía estáis por aquí, terminamos el vídeo, terminamos esta época y nos despedimos hasta septiembre con un nuevo viaje vida. Pero ahora, dentro Superbikes 3, 2, 1. Bienvenidos, bienvenidas a Superbikes Aragón 2026. El año pasado estuvimos aquí haciendo MotoGP y este año vamos a seguir las carreras de Superbikes. Es decir, no tengo ni idea de qué vamos a hacer, pero vamos a pasarlo bien. Hemos llegado a Motorland. Vamos a intentar compartir las carreras como un aficionado más, que es lo que soy. Por si no lo sabíais, ha venido a grabarnos el gran Alamillo, Charles. Me acaban de confirmar que a las 5:35 nos va a recibir Iker Lecuona. Tengo mucha suerte, porque normalmente el oráculo no está en Superbikes, pero este fin de semana está el oráculo en Superbikes, y como no soy periodista, necesito que alguien me oriente en qué preguntar y qué no preguntar. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Oráculo. Bueno, si no conocéis a Manuel Pecino, amigo de hace ya muchos años. Unos cuantos. Periodista de hace más, porque eres periodista antes que ser amigo mío. Qué bueno, eso me gusta. Que lleva siguiendo las carreras Desde blanco y negro. O sea, mejor no le digamos, que me da hasta vergüenza. Entonces, como no soy periodista, al igual que pasó la otra vez en MotoGP, cada vez que tengo a un entrevistado vengo a ver al oráculo que me muestre la luz. ¿Y quién es la víctima esta vez? De momento tengo confirmado a Lecuona. Bien. Que se ha caído, ¿no? ¿Ha hecho pole? Se ha estirado un poco. Bueno, pero como nosotros no somos ni periodistas, ni queremos que esto sea muy técnico, hay que buscar la parte personal de Lecuona. Su elección como piloto de MotoGP fue muy curiosa, y después, digamos que no le trataron muy bien. Ah, ¿no? No, se merecía continuidad. Es un chaval, ya lo verás, súper abierto. Aparte de que esté más feliz en la parte competitiva, porque está arriba, en la parte afectiva, ¿crees que debe estar mucho más feliz ahora? Sí, claro. Es que la felicidad de los pilotos depende directamente de los resultados. Ya. Esto no tiene vuelta de hoja. Pero también de lo que te valoren, ¿no? Dentro de tu propio equipo y... Claro. ¿En qué equipo estaba en MotoGP? En KTM, KTM. la trituradora. Bueno, entonces ataco por ahí. Iker, me llamo Charlie. Encantado. ¿Encantado? ¿Qué tal, tío? Bien, Bien. contento, hemos empezado bien. Con algún traspiés, pero bien. Bueno, sí, cositas que pasan. Cuando os metéis a 300, llegas a una curva, tienes que frenar y decir que sea lo que tenga que ser. Si tienes mierdas en la cabeza... Vas lento. Mira, la gente a mí me pregunta, ¿tú qué piensas cuando vas en moto? Pues a lo mejor tú que viajas, pues el paisaje, esto, tal, te pones a cantar, Puedo darme te el pones lujo a de pensar lo que reír. quiera. Exacto. Tú no. No, es que cuando pienso no voy rápido. Nosotros sentimos la moto, o sea, nos habla. El neumático delantero nos habla a través de la horquilla, a través del freno, el freno en el dedo a la cabeza. Es una conexión que si tú tienes algo en mente que va rulando, No va. todo se retrasa. Y hay algo ahí que corta hilos y no hay una conexión. O sea, entonces yo sí que en MotoGP, yo lo pasaba muy mal personalmente Y no estabas. y no estaba. Me quité de ese marrón y a final de año iba... Increíble. A ti como piloto, es decir, este ambiente es un poco más relajado que en el MotoGP. Un poco no, un 80% más relajado. Cuando tenemos que trabajar, aquí en el box están, en este caso que es la carrera de Aragón, están mis padres. Yo sé que mi mujer está en la oficina con el aire puesto, tengo a mi asistente y tengo a mi equipo. No tengo a nadie que maree. A la hora de subirnos a la moto, estamos aislados. Claro. Porque nosotros tenemos que estar focus y concentrados en lo que tenemos que estar. Ahora, fuera de eso, para mí una de las cosas más bonitas que hay de Superbike, y que siempre lo he dicho, es tipo el paddock show. La gente con un ticket normal que compra la entrada que cuesta un tercio de lo que cuesta en MotoGP. Está mucho más cerca del piloto. No, es que está aquí. Entonces yo no paro de hacerme fotos, firmas, regalos de rizaderas a los niños, viseras, guantes. Y la gente mayor, adulta, tal, me dice, oye, una rizadera. Y siempre digo que no, la guardo para los niños. Porque yo sé que a un niño le hace más ilusión. Mucho más. Entonces a mí me gusta y me llena mucho más como persona este paddock. Estaba ahora Perfecto. en la sala de prensa hablando con alguien que sabe mucho de motos. Y cree que en el momento en el que estás y donde estás,
estás preparado para marcar una era en Superbike. Yo no sé lo que tú piensas y obviamente, fuera lo que fuera, sé que no me lo dirías. Pero la pregunta es, si a ti te vuelven a tirar los tejos de MotoGP, ¿te seguiría tentando? Hay muchas variantes aquí. Ahora mismo no te diría que sí al 100%, ni te diría que estoy en 50-50. Te diría que aquí ahora mismo estaría más un 60, incluso un 70% de quedarme aquí, disfrutar, que al final mi vida ha sido muy a trompicones, lesiones, personal, profesional, un poco todo, que ahora mismo estoy en un sitio que veo que me aceptan, que me quieren, que me apoyan, que creen en mí, que yo creo en ellos, que tengo una mujer, que voy a tener una niña. Tengo todo tan encaminado y tan asentado que incluso si me dices vuelve a Honda por dinero, vuelve... no me muevo por el dinero, y esto lo aprendí hace un par de años. Me gusta mucho escuchar. Pues como te doblo la edad y soy un puto paquete en moto, de primeras lo primero que te digo es ojalá te quedes en Superbike y lo repetes, tío. Porque Gracias. Que te vaya de madre. Muchas gracias. Un gusto. Esta era la moto de Checa. Esta era la moto de Checa. Esta está en el museo del equipo, la hemos traído desde Italia. Y luego hay otra exactamente igual que la tiene él. Y esta es la que está en orden de marcha y con la que saldrá a pista. O sea, mañana vemos a Checa, seguro. Sí, no, 100%. Bueno, Chema es nuestro conseguidor, siempre lo es. Por cierto, me han confirmado Bautista. Necesito llamar a mi oráculo, tío. Ah, claro. Oye, me han confirmado que puedo ver a Bautista y obviamente necesito verte. ¿Dónde estás? Estoy aquí, sube porque le he hecho una especie de videoentrevista que está bien que la veas o te va a dar el guión perfecto. ¿Qué haría yo sin mi oráculo? Voy. Venga. ¿Oráculo? Con Álvaro vas a abordarlo. Sí. Está en un momento súper sensibilizado. Los médicos decían que iba a tardar 1 o 2 meses y ha tardado 4 días. Yo creo que me voy a llevar ahí. Es decir, como un tío de 40 palos ha entrado cojeando y ha hecho esto. Ahora hemos visto esto que está aquí, pero lo que hay detrás, el sufrimiento, las horas de fisioterapia, toda la gente que está arriba, para llegar arriba y para mantenerse, todos tienen detrás un trabajo. Pero esto es trabajo físico, o sea, el tío destruido. En soledad, con dolores. Y le he preguntado, digo, ¿estás orgulloso de ti mismo? Porque lo que ha hecho hoy es para estar orgulloso. Para estar orgulloso. Y al final dice sí. Gracias por atendernos, que sé que estás cansado. Un placer, no, hoy el día ha sido un poquito duro. Tío, es increíble que estés aquí hablando tan tranquilo No, y bueno, que te recuperes tan rápido. Te he visto antes entrar a la sala de prensa cojeando. voy más cómodo en la moto que andando. Bueno, lo primero de todo, yo no soy periodista, pues nada, soy aficionado a las motos. Y nada, tío, yo la primero darte la enhorabuena por todo lo que proyectas, ya no de como piloto, sino esa parte física de cuidarte. O sea, tú el otro día te hostias, estás jodidísimo y ya por la noche te empiezas a rehabilitar. La verdad es que sí, porque es que al final tenía ganas de recuperarme, no de montar en moto, de recuperarme, ¿no? Entonces, ¿Y sabes perfectamente lo que tienes que hacer para recuperar? afortunadamente estaba mi fisio conmigo y entonces él sabe las pautas, ¿no? O sea, porque tampoco te puedes Claro. pasar. Sobre todo en su momento, pues, drenaje, masaje, o sea, no es que me ponga a hacer ejercicio ni mucho menos, ¿no? Vale. Empezamos la rehabilitación ahí, pero es que luego el lunes me tenían que operar, o sea que empecé antes de operarme, ya empecé a recuperarme, ¿no? Y la alimentación, por ejemplo, la llevas a rajatabla. No, me gusta la comida, disfruto. La comida la veo como gasolina y cambié el entreno y... ¿Y qué haces? ¿Haces fuerza y...? Fuerza y hit. Da gusto verte, tío. Te lo juro, da gusto verte. Sí, yo da creo gusto que sigas teniendo la competitividad, o sea, las ganas de seguir y seguir y seguir. Es que no sé, me gusta pilotar. ¿Pero estás obsesionado con ganar o no? Aprendí que el resultado no te puede condicionar, porque como te condiciona el resultado, te vienes abajo. Me siento todavía con capacidad física y mental de pilotar, de estar a un nivel alto, pues Sí, le doy. ¿Qué más haces aparte? ¿O sea, haces motocross o haces flat track? O... Sí, normalmente en invierno hago motocross, no tengo técnica de saltar, pero como sé ir en moto, tal, no sé qué, te empiezas a viciar, te crees aquí Te falta el cable, que os falta los te crees pilotos. aquí un Jorge Prado y te pegas el hostión, ya me he roto clavícula, me he roto cosas saltando. Entonces hago motocross con circuitos, con baches, con curvas, con tal, pero sin saltos. ¿Cuántos años crees que vas a poder seguir estando
A full. Mira, te digo una cosa, no sé ni cómo me voy a levantar mañana después del esfuerzo de hoy. Así que con eso te digo todo, no pienso. Lo que venga, venga. El día que no disfrute, pues diré, pues ya está. Da gusto verte, tío, te lo juro. Da gusto desde fuera y ahora que te conocí en persona también, pero ha sido un muy buen ejemplo para mucha gente y te lo agradezco. Bueno, ojalá se quede un buen recuerdo mío. Hombre, el recuerdo se va a Mañana. quedar, tío. Yo creo que has hecho cosas muy importantes y aparte siempre has tenido una muy buena imagen. Pues nada. tío, un gustazo de conocerte. Muchísimas gracias, un placer. Gracias y espero por que atendernos. disfrutáis Sí. de estas carreras. Mañana vamos a estar ahí con la lupa viendo, tío. A ver qué tal. A ver si. Muy bien, tío. Gracias. Buenos días. Segundo día, sábado, empiezan las carreras. Hemos quedado con Checa dentro de media hora, así que voy a desayunar. Por cierto, en la zona VIP del gobierno de Aragón, así que calité. Buen día. ¿Qué pasa, tío? Muy bien. ¿Todo bien o qué? Sí, muy bien. Pues nada, tenemos un día larguito, ¿no? Me han dicho, sí. No, vamos con Chema y lo que diga él. Vale. pueda ir haciendo. Lo primero que tenemos hoy es a la curva. Y de ahí a las 12:10 tú tienes que ir a la parrilla de salida, Me entrega un reloj. reloj tiso. Luego después de eso, que terminamos a las 2, ya lo siguiente que tenemos es el Bike Parade, que es el gran momento del día, con tu moto, la vuelta a la pista, con los aficionados y tal. Se da una cosa muy graciosa, Carlos, que es que la gente me confunde contigo a veces, tío. Me lo comentaste, ¿eh? Y entonces ahora cuando me ven con una cámara en un circuito más, porque de lejos tal, no sé qué, o sea, Superbike, entonces yo veo mucha gente que me reconoce por mí y mucha gente que me confunde contigo. Entonces ahora al ir juntos ya puede ser gracioso. Bueno, vale. Pues nada. Dos Carlos. Ok. Yo tengo más canas, ¿eh? Por eso. No, ya estoy ahí. Bueno, acaba de terminar la Superpole de Superbikes y Carlos Checa va a entregar un reloj al que ha hecho Superpole, que creo que ha sido Búlega. El caso es que yo estoy aquí para copiar, porque luego yo voy a entregar también un reloj a alguien. Entonces tengo que ver cómo lo hace el pro. Third place, the motorcourse of Ducati, Alberto Sura. In second place, for the Aruba Team Racing Ducati team, Iker Lecuona. And Carlos now begins with the trophy presented. Iker Lecuona from one number 7 Ducati rider to another. The presentation to second place rider, Iker Lecuona. ¿Por qué es tu curva esta? ¿Es por algo en especial o porque...? Mira, yo hubiera escogido la 7 por el número y una de izquierdas porque me gusta más las de izquierdas, que aquí hay bastantes. Ajá. Porque este es uno de los circuitos con Valencia que se gira a izquierdas, que en Europa hay pocos. Pero esta curva en concreto es la que me costaba más. Y todo depende un poco de cómo sales de la 1 y sobre todo cómo entras en la 2. Y con que tenía tanta dificultad, pero al mismo tiempo cuando te sale bien, es una curva, aparte de ciegas en subida, que empiezan a deslizar casi las dos ruedas. Sí. Y es una sensación tan auténtica y tan pura y tan difícil de conseguir. Hostia, te da una sensación brutal, ¿no? Y tío, cuando te acuerdas de momentos increíbles, ¿te vienen de Superbikes o Superbikes? Sí, mira, me acuerdo incluso de la primera moto con la Mecatecno, una Mecatecno Tanga que tenía, me compró mi padre, pequeñita. Esa primera emoción no se te olvida. Ya, bueno. Y cuando me sube allí digo, hostia, esto es lo mío, ¿no? Todos los momentos para mí son muchos inolvidables de todas las etapas, pero obviamente el momento más culminante para mí fue cuando gané el Mundial de Superbikes, ¿no? Porque no es una carrera, no es un momento, es todo un año, ¿no? Claro. Pero todo un año y llevas muchos atrás preparándolo, ¿no? Para que llegue ese momento y puedas culminar de campeón del mundo. Vamos corriendo, que no llegamos porque tengo que entregar un reloj a unos chavalillos. Enhorabuena. Gracias. Bueno, tío, mucha suerte. Gracias. Que vaya bien. Bueno, ya que estamos en la parrilla, vamos a darnos un paseo. Esta es ZX Moto, primera moto china en ganar pruebas de motociclismo de este nivel, al menos. Cómo molan las carreras, ¿eh? Que hay un ambientillo a competir. Tenemos una duda existencial y es que hay unas personas que van de amarillo y llevan un número y no sabemos para qué es. Vamos a preguntar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, O sea, ¿vosotros qué sois? somos comisarios de pit lane, Eso es un montón, ¿no? porque cada uno tiene unas diferentes funciones. O sea, Ajá. nosotros somos los que organizamos la parrilla Sí.
y luego cuando vienen los pilotos quitamos los números los números amarillos. Ajá. Y la pregunta es, ¿quién te habla por ahí te llama por tu número o por tu nombre? No, por el papel que tienes. Ah, perfecto. Pues nada, tío. Muchas gracias. ¿Puedo preguntar vosotros quiénes sois y por qué vais todos vestidos igual? Somos del... del máster. Sí. Sois estudiantes de ingeniería. Eso es. Ah, qué guapo, tío. ¿La escuela de dónde es? El gobierno de Aragón y la universidad. El que lo repeta, ¿dónde terminaría? Profesionalmente. El que quiere terminar en motos, pues moto O sea, MotoGP de ingeniero. Motos, sí, o Fórmula... Pero te puede llevar a Fórmula 1, te puede Sí, llevar claro, a... es un máster. pequeña, pero... Ya, bueno, pero por poder se puede. Qué guay, tío. Madre, da gusto. Gracias. Enhorabuena, tío. Gracias. Se cumplen 15 años de que Carlos Checa se proclamara campeón del mundo de Superbikes y hay un homenaje a Carlos todo el fin de semana. Y ahora hay una cosa muy bonita y es que él va con la moto que fue campeón del mundo, va a dar una vuelta con toda la afición detrás. Entonces me han dejado una multiestrada, un casco abierto regulero y una chupa guapísima Ducati para entrar y poder acompañarle. ¡Guau, chaval, qué momento! O sea, esto es único en la vida, tío. Estamos haciendo una vuelta del circuito de Aragón con Carlos Checa. En este ratito se te han despertado recuerdos, ¿no? Bueno, solo ponerme el mono ya ha sido, ¿no? El mono también es de entonces, claro. Este es el mono que corrí, exactamente. Este sí que es el que gané el mundial. ¡Qué bonito! ¡Qué momento! ¡Qué increíble, tío! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué guapo, eh! ¡Qué emoción! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Tío, un gusto haber sido parte de esta historia, tío. Muy bonito, tío, de verdad. Muy emocionante. Ahora vamos a ver nosotras con Carlos, con Checa, y vamos a comparar las dos motos. La de hace 15 años con la que ganó él, con la actual Ducati. ¿Tú esta la has probado o no? No. ¿Sigues entrando mucho al circuito? No, pero bueno, a veces me apetece un poco. ¿Y cuando entras te calientas como...? No. ¿Ya no te calientas? No, porque pienso en el quirófano y ahí me freno un poco. Tú sabes que cuando estás compitiendo, arriesgarte y superarte es obligatorio y algo te lo pide. Pero cuando estás con amigos o vas a una pista a recuperar sensaciones o simplemente divertirte, ya vas a ese punto menos, ¿no? Que después pueden pasar cosas, ¿eh? Siempre pueden Muchas pasar, cosas claro. no dependen de ti. Ya estas motos te permiten ir a un nivel muy alto de entrada. Y hay muchísima diferencia de esta a esta. Y es una moto pues de una generación ya antigua, es la última con el chasis tubular, pero es un diseño muy antiguo. Evidentemente la 1198 es la última modelo de esta base y esta pues una moto que gira mucho más arriba. Entre esto y una MotoGP hay una diferencia mínima, hay un segundo por vuelta. Aquí hoy Bulega ha hecho un segundo más lento que la mejor vuelta de Marc Márquez en entrenos. Teniendo en cuenta que competitivamente está muy parecida a MotoGP realmente, o sea, si lo piensas en cuanto a... Sí, si aquí le ¿Por qué tanta quitaras... diferencia en repercusión? Bueno, porque
cómo lo vendes, no lo que es en sí, ¿no? Yo creo que si aquí cogieras todos los pilotos de MotoGP, los subieras en estas motos, la gente no se daría ni cuenta. Yo no había venido nunca a Superbikes, a MotoGP he ido unas cuantas veces. Y llevo desde ayer aquí y noto un ambiente mucho más motero. Aquí realmente el aficionado a la moto es el que acude más. Evidentemente a MotoGP también, va mucha más gente, mucho más mediático. Pero también hay gente que no va en moto y va a MotoGP. Sí. Entonces, bueno, yo creo que siempre se ha diferenciado un poco los dos campeonatos por este motivo. Bueno, y el piloto está más cerca también, ¿eh? Sí, aquí el approach es totalmente diferente. No para el solo- piloto incluso más relajado. Sí, 100%, sí. Nada, guapísimo, tío. Estoy muy contento de haber venido. Me he emocionado, creo que yo más que tú. Pues ya te he visto un poco Sí, los ojos brillantes. Estoy muy blandengue últimamente. ¿Te ha tocado la fibra? Sí, tío, te he visto ahí con tu mono, con tu moto, con toda la gente ahí dando vuelta y era muy bonito ver a toda esta maravillosa gente que estaba en cada curva esperándote. Y sí, definitivamente estoy sensiblón últimamente porque me emociona de verlo y sobre todo de tener la suerte de haber estado el primero ahí. No, para mí muy bonito también, pues, ¿no? Porque después de más de 15 años compitiendo, volver aquí y que aún la gente se acuerde y te tenga en mente, ¿no? Un poco en el corazón, pues la verdad es que a uno... Yo también me emociona mucho, ¿no? Y siempre me gusta y da gusto, por eso también son momentos muy especiales, ¿no? Nada, simplemente yo también agradecer a toda la gente, a toda la afición, a Superbikes y al Circuito de Aragón un poco la oportunidad. Y nada, para mí también, solo subirme en la moto y dar gas con el mono y tal, ya... Ha sido muy bonito, tío. Y ahora siento comunicarte que te voy a crujir con el monopatín. Así que... Bueno, con el monopatín, todo tuyo, ¿eh? Allá vamos. Pues ya vamos. Chaval, qué planazo este, ¿no? Pues sí. Se ve larga la recta, ¿eh? Con el patinete. Sí. La salida es Sí, esta, ¿no? Si ahí sales de la última curva en tercera. Y aquí ya estamos llegando a la meta y estamos... Foto finish, ¿eh? Nada, Foto ganas finish. tú. Ganas tú. Bueno, empate, va. Nada, yo te voy a insistir que me vengamos un día aquí y te suavizas, vas despacito para que yo soy muy malo y me llevas y me vas... Hombre, estaría bien. Sí, ¿eh? Venga. Bueno, final... ¿Qué te he dicho? Final del día 2. Nos queda todavía mañana, domingo. Y ahora nos vamos a cenar a la de 3, 2... No termina el día porque tenemos que cenar y nos han hecho un hueco en la esquinita de Voltaña, que es un restaurante, el dueño se llama Rubén, que es muy majo, que es el que me regaló esta camiseta ayer y hoy nos ha vuelto a hacer hueco para venir a cenar. Estamos en Alcañiz, muy bonito. Último sprint del día, a comer. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Hemos pensado en cenar bien por segundo día consecutivo. Y aquí estamos. ¿Hay hueco o no? Sí, por supuesto. Perfecto. Adelante. Vamos a comer una especie de popurrí. Nos van a traer todos los platos más ricos del lugar, pero aquí siempre se empieza con jamón de Teruel, que es el más rico del mundo entero y parte del extranjero. Qué día más largo, ¿eh? Tenemos una pequeña apuesta en la mesa y es ¿de quién es ese traje? Héctor Fauvel. ¡Vamos! Lo ha acertado. Qué buen rollo hay en este sitio, ¿eh? Muy motero. Después del jamón, siguiente plato, oreja, no sabemos si es de la zona o no, pero está buenísimo. Taco de codillo, estamos comiendo muy saludable hoy. Álvaro Bautista estará orgulloso de nosotros. Bueno, por fin algo verde. Bueno, muchas gracias, hemos comido una vez más muy rico todo. Agradecido de la visita y de conocerte, vamos. Igualmente, un placer. Todo el mundo habla de ti, lo sabes, ¿no? Bueno, ¿qué te va a decir de ti? No, vale. Gracias, tío. Gracias. Domingo, día 3, es el día en el que dejan entrar a cualquiera. ¿Yaren? Alias Panigaler. Bueno, ¿a qué has venido? Yo vengo bastante, es mi quinto año ya en Superbikes. Estás hablando como si fueras piloto, tío. De hecho lo soy. Piloto de pruebas. Mira, hace 2 años estuvimos en la Budibú. Cuéntalo. Y entramos juntos con la V4. ¿Quién fue el único que hizo off-road de todo el...? Tengo una imagen grabada que llegó a una curva y una polvareda. Digo, algo ha pasado ahí. Y veo a Charlie saliendo de la grava, tirando piedras, vamos, pues parecían palomitas. Y quería hacer un poquito de off-road, tío. Luego ya fuimos mejorando. Bueno, tío, pasa buen fin de... Bueno, buen domingo. El caso es, querido Oráculo, que creo que me van a dejar entrevistar a Ana Carrasco. Bien, campeona del mundo twice. Como en el femenino hace 2 años. Y antes Super Sport 300. En Super Sport 300 ganó a todos los maromos. A los maromitos. Pero es una cosa bastante insólita. Total. En el deporte, no solo en motociclismo, ¿eh? Que una mujer dentro de una competición mixta gane.
Sí, no, hizo historia. ¿Tú no crees que no se le ha dado suficiente bola a eso? O pregúntale, es buena pregunta. Se ha sido justa con ella, ¿no? Exacto. Pues yo creo que lo tenemos. Suficiente. Sí. ¿Algo más? No, me apetece que hagas esa entrevista. Me gusta porque yo no he tenido nunca la ocasión de sentarme tranquilamente con ella. ¿Crees en este momento que estoy entrometiéndome en el mundo del periodismo? Es decir, te estoy... Pues nada, ya me contarás. Yo tengo mucha curiosidad, sí. Porque insisto, creo que ella lo que ha conseguido es algo único. Y merece una conversación sosegada. Ana, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú? Bien, de verdad. Gracias por atenderme. Nada, así Bien. siempre. ¿Vamos? ¿Dentro qué? ¿Sí? Toda mi vida he competido en diferentes categorías, en los 2 mundiales, y para mí, pues al final siempre hay que intentar buscar retos nuevos Mejorar y para y eso- aquí notas que mejoras más y que tienes más margen. Bueno, al final es una categoría que era nueva para mí, que hay mucha gente con mucha experiencia y al final pues un cambio grande, pero al final mi objetivo es intentar seguir creciendo como piloto y para eso tengo que estar con gente que al final me obligue a cada vez ser mejor. ¿Llegaste a estar en Moto 3 o no? Sí, ¿no? Sí, Y 5 luego años. ganaste el campeonato en Super Sport 300. 300 y de eso hace ya... Fue en 2018. ¿Tú sientes que se te valoró suficiente ese triunfo? Sí, yo creo que sí. Se valoró mucho porque al final fue la primera vez que una mujer conseguía ganar un mundial mixto, por así decirlo. Y yo creo que fue un cambio bastante grande para la mujer dentro del mundo del motor. Yo creo que hasta ese momento nadie esperaba que pudiera pasar. Totalmente. Y a partir de ahí pues creo que se abrieron muchas puertas, no solo para mí, sino sobre todo a muchas más niñas que tienen el objetivo o el sueño de ser pilotos, que cuando yo empecé pues prácticamente no había. Al final yo creo que muchas más chicas se ven capaces de llegar a ser piloto o de llegar al mundial en cualquier otro rol dentro de los equipos. Se ven muchas más chicas trabajando de mecánicas, en todos los equipos hay alguna chica de coordinación, team manager. Al final creo que en ese sentido yo veo mucho la diferencia de cuando hice mi primer año en el mundial, que fue en 2013. Ahora se ven muchas más mujeres dentro del paddock, tanto en Superbike como en MotoGP. ¿Para ti qué sería el siguiente paso en tu carrera? Bueno, ahora mismo el paso es seguir mejorando dentro de la categoría. Nuestro proyecto es un proyecto de desarrollo, estamos intentando evolucionar la moto y conseguir una moto que sea competitiva y que nos dé la opción de luchar por ganar en la categoría, así que el objetivo es intentar Desarrollar la moto. acortar plazos lo máximo posible, hacer un buen trabajo y que cuando tengamos una moto competitiva intentar ganar. Pues nada, no te voy a robar mucho más tiempo, la verdad. Un gustazo conocerte. Igualmente. Llevo siguiendo mucho, te sigo en redes desde desde hace bastante tiempo. Yo creo que desde antes de que ganaras. Lo digo con la mano en el corazón, o sea, alguien pionera como tú, deberíamos haberle dado más bombo todos. Así que nada, en la parte que me corresponde, aquí estoy intentando darte visibilidad. Muy bien. Así que enhorabuena por tu curro. Muchas gracias. Y nos vemos Gracias. en los circuitos. Gracias. Nada. Mira, le van a adelantar todos, ¿eh? Algo pasa con Bulema. Hostia, tío, mírale. ¿Pero qué? ¿Moto 3? ¡Uy! Hostia, qué cabrón. Claro, están ahí. Mira, Bulega, mira, Bulega. Mira, 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 Bulega. ¡Oh! No, les ha adelantado los dos, ¿eh? Se cuela. Va a colar. No, ha entrado. Vaya carrerón, ¿eh? Vaya carrerón, ¿no? ¿Tú cuántos años llevas en Superbikes? 18. O sea, es menor de edad.
O sea, No, pero empecé casi. con 18 años. O sea, que casi sí, pero sí, 18 años. O sea, para alguien que no sepa qué es Superbikes, ¿qué es Superbikes? Es el motociclismo en estado puro. Es lo que queda de la esencia de lo que es el motociclismo para el espectador, para el motero de verdad. El que le gustan las motos, el que viene y las disfruta, el que ve las carreras y se puede sentir identificado porque las motos no son prototipos. Esto no es MotoGP, no es Fórmula 1, son motos de verdad. Entonces, un motero de verdad que viene a Superbike y dice, hostia, el piloto aquel está corriendo con una moto como la mía. Tal cual. Desde que llevo aquí noto una cercanía brutal de los pilotos y un poco de todo, ¿no? ¿Por qué es esa diferencia? O sea, ¿por qué conseguís ser tan cercanos al público? La Superbike es justamente lo que se vende, es la cercanía al deporte. Todavía mantiene la esencia de... Es un espectáculo, pero es cercano a la gente que viene a verlo y eso es lo que engancha al final. ¿Hay mucho menos postureo que MotoGP? Sí. Mucho menos. Esto es de familia, de amigos, de gente que le gusta, que es apasionada, que viene una vez, a lo mejor no conoce el deporte del motociclismo y dices, qué guay, qué bonito es esto. Se lo pasa bien, eso es lo que es Superbike. También entiendo que los precios también ayudan, porque son más económicos, obviamente, ¿no? Aquí lo que puedes hacer es comprar el pase de paddock, aprovechar para ir a la tribuna y entre carrera y demás venir a visitar el paddock. Tienes el acceso también que puedes comprar el pase de pit walk, que son 2 veces al fin de semana. Tienes el paddock show donde está el comentarista continuamente hablando y comentando las carreras y haciendo entrevistas a pilotos o gente del paddock. Al final es algo que tiene muchas cosas que hacer, muchas cosas que ver y uno no se aburre nunca. Llevo 18 años aquí, yo he crecido aquí, yo sé cómo ha cambiado el campeonato, cómo ha evolucionado. Me encanta este campeonato, he trabajado en MotoGP, he tenido la oportunidad de trabajar un par de carreras en Fórmula 1 y nunca lo he cambiado porque me he querido quedar aquí. Dice, ¿por qué? Pues porque he encontrado mi casa, mi familia, me gusta y aquí la gente es como que trabajamos como un poco más relajado, el ambiente en el equipo es súper bueno, es brutal, a mí me encanta. Si no, no llevaría tanto tiempo aquí, llevo 8 años con el equipo. ¿Ayer viste la Vuelta de Checa? No lo vi, pero yo, mira, llevo tantos años en el campeonato que el año en que Carlos Checa fue campeón del mundo de Superbikes, yo fui superagüera. ¿Ah, sí? Lo conozco desde hace 1.000.000 de años y no lo vi, me lo perdí. Se te han puesto los ojos llorosos ahora y creo que ayer se te habrían puesto más, porque a mí se me pusieron... Me encanta. Falta un poco también de los pilotos míticos que atraen también al campeonato, ¿no? Eso es lo que hace falta, porque al final no solo son pilotos rápidos, son pilotos que transmitan, que emociones, como todo en la vida, así que... Por eso me está gustando mucho entrevistarte, porque transmites mucho. Sí, gracias. Es que es mi vida. La tercera de esta categoría es Bueno, vamos a seguir la carrera desde el vial. Es decir, los circuitos tienen un carril como de paralelo para las asistencias, para los cámaras. Y nos han dejado el scooter y vamos a ir siguiendo la carrera. Así que, Charles, súbete. Ahí van, ahí van. Es increíble el trabajo de esta gente, tío. Quitar eso de ahí, quitar eso de ahí. Increíble, ¿eh? Qué rápidos, tío. Sois increíbles, ¿cómo curráis, tío? Enhorabuena. Vamos a sacacorchos. ¡Guau, chaval! ¿Cómo entran ahí? Esta curva es dificilísima, dicho por todo el mundo. Mira, 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 mira. Para que le gano. Qué privilegiados somos, ¿no? Viendo las carreras desde el vial con la motillo, nos va dando el aire en cada curva. Y esto, llegamos al sacacorcho. Me acabo de dar cuenta que lo trazaba fatal el sacacorcho, porque me metía mucho más ahí cerrado y aquí también más cerrado. Y hay que hacerlo prácticamente, obviamente, casi en línea recta. Yo te digo que después de esto voy a bajar unos segunditos. ¿El grupo o qué? ¡Epa! ¿Qué tal? Muy bien. Que me ha encantado, tío, ¿eh? Me está gustando mucho Superbikes, ¿eh? Es que a mí me gusta más que MotoGP. Sí, más motero, ¿no? Es un ambiente más de motero. Más de moteros. Yo me he dado cuenta, pues, hay mucha gente que como que me saluda más gente, como gente motera, claro. Sí, sí. Así que estoy muy bien, me lo pasa de puta madre. Bueno, luego nos vemos igual. ¿Sales ya echando hostias o no? Sí, nosotros dejaremos ahora las motos, tenemos que hacer unas cosas, nos cambiamos y os piráis. Nosotros vamos al podium, que tenemos que grabar, así que no se me puede escapar.
Vamos a dar el banderazo. Llegas, llegas. Necesito que alguien me explique cómo va esto. Vale, cuando te digamos, ¿Sí? como si hicieras 8, o sea, tumbados, ¿vale? ¿Así? Cuando tú me digas, ¿eh? Sí, sí. No la voy a liar, ¿eh? Un poco, la verdad. Racing Ducati team from Italy, Niccolo Bulega. Niccolo Bulega. 18 wins in a row this season alone. And that was a Super Bowl. Final de fiesta, ¿no? Me lo he pasado especialmente bien, me ha sorprendido gratamente, el ambiente sobre todo. La gente de este circuito lo hacen todo fácil, lo hacen todo con pasión. Aquí los pilotos son 1000 veces más accesibles que en el elitista mundo de MotoGP. Totalmente. Y no solo los equipos, todo. Y un abrazo a mi amigo Carlitos Checa, que le quiero mucho. Sí, que Y a ti también, Carlos. ¿A mí también me quieres? Sí. Pero primero él, ¿eh? Primero estás... Sí, pero yo creo que por interés, ¿no? Porque es mejor piloto, más famoso, más guapo, todo. Sí. Me confunde mucho con Checa físicamente. ¿Ah, sí? Sí, todo el rato, tío. Pensaba que era cuando estabas con la Moto 2 aquí. En fin, creo que no se puede cerrar un vídeo mejor. Yo creo que lo único que faltaría sería ahora verme a mí con la bandera, haciendo así, con la bandera de cuadros. Y hasta aquí Superbikes en Aragón 2026. Nos vemos en la próxima carrera. Espero que os haya gustado Superbikes. Ahora sí, este es el último vídeo de esta época de transición. Yo creo que os lo he contado muchas veces, pero os lo voy a volver a contar. En enero de este año hice un viaje diferente. En moto, por supuesto, fuera de España, viaje bastante espectacular en muchos aspectos y diferente en otros muchos. El caso es que ese viaje, además de que ni os puedo contar exactamente qué fue, ni lo puedo publicar todavía porque no depende solo de mí. Pero además de hacer ese viaje, firmé un contrato por el cual yo no podía publicar vídeos de viajes en moto en ningún medio, incluyendo mi canal de YouTube, hasta septiembre. Lo hice feliz porque necesitaba un descanso y necesitaba pensar y recapacitar sobre cómo me quería reinventar, pero pues ese plazo ya termina. Quizá en septiembre publique ese viaje y entonces os contaré ese viaje, o quizás se publique más adelante. Si es más adelante, en septiembre, lo que haremos será empezar con el nuevo proyecto, un proyecto muy ambicioso que creo que va a molar mucho, pero será en septiembre porque ahora en agosto en España son vacaciones, así que vamos a aprovechar para descansar algunos y algunas. Yo no. Yo voy a empezar a construir lo que va a ser mi nuevo proyecto y mi nueva vida. Así que gracias a todos, gracias a todas, nos vemos en septiembre.